Lo que realmente me asustó, y es lo que quiero compartirte, pasó en el año 84. Toda mi familia había viajado a Santiago porque habían internado a uno de mis hermanos con hepatitis, estaba bastante mal, y yo me quedé solo por 2 días. La primera noche me acosté a dormir temprano, aproximadamente a las 10 de la noche. Al poco tiempo de estar acostado, escuché un ruido que me despertó. Fue como un golpe, y me quedé pensando en qué podía ser, cuando de pronto lo escucho de nuevo. Se reiteraba aquel sonido. Entonces me levanto y salgo al fondo para ver de qué se trataba, y recuerdo haber visto a una de las cabras que retrocedía y chocaba contra una chapa que estaba apoyada en el árbol, en uno de los algarrobos. Entonces me acerco con la intención de correrla, y cuando estaba aproximadamente a unos 2 metros, siento que otra cabra me choca en las piernas, y me asusté, me pareció muy extraño. Pero a veces pasa que estos animales te topan, así que, bueno, la reté y golpeaba con mis manos contra las piernas como para hacer ruidos para alejarla. Entonces fui hasta el árbol, agarré la chapa que estaba apoyada allí para llevarla hacia adelante, y en eso escucho que todas las cabras comienzan a balar. Entonces me doy vuelta porque aquello me llamó la atención, no era algo normal, y casi como en cámara lenta veo que una de las cabras se levanta hasta ponerse en 2 patas. Pero era extraño, porque era más alta que yo. Me asusté mucho en ese momento, no solo de verla, sino de la sensación que tuve. Sentí miedo. De un segundo a otro, aquel animal que había visto levantarse lentamente, de pronto me di cuenta que su cabeza era como la de una persona. Solté la chapa, me hice la señal de la cruz y sentí otro golpe en las piernas que me tiró al piso. Cuando me di cuenta, estaba rodeado por las cabras, y aquella que les cuento, que estaba en 2 patas, estaba parada un poquito más lejos, pero podía verla muy bien y escuchar su risa. Se reía como burlándose. Solo el hecho de verlo caminar impresionaba. El miedo me hizo levantar, y de nuevo todos los animales a mi alrededor gritaban más. Yo veía aquella aparición, que cuando caminaba, en sus patas había como un resplandor, como si pisara sobre brasas. En eso me recuperé un poco, corrí hacia la casa, con un miedo tremendo, algo que nunca antes había sentido. Y agarré un cuchillo e hice una cruz en el piso de la entrada, ahí, en la puerta de la casa. Por supuesto que el patio era de tierra, dibujé la cruz allí y me quedé adentro. Desde allí podía escuchar a las cabras que corrían y topaban entre ellas, se chocaban. Estaban muy agitadas. En un momento vi una sombra que cubría la puerta e inmediatamente vi aquella aparición parada allí delante. Se quedó por un instante como mirando y luego simplemente se fue. Yo creí que iba a entrar. Después pensé que fue por la cruz que había marcado en el piso, que no lo hizo. Comencé a rezar, a rezar, a rezar. Estaba sentado en una silla y me temblaban las piernas. Luego de un rato de estar rezando, de pronto todo se tranquilizó. Me fui a la pieza y me quedé allí muy asustado. Llegó el día, y recuerdo que aún me duraba el susto, y cuando salí al patio me encontré con todas las cabras muertas. Era extraño porque estaban con la lengua para afuera y muy hinchadas, pero secas, como si estuvieran huecas. Era una imagen realmente que daba mucho miedo. Cuando llegó mi padre, al día siguiente, con mi hermano, con el resto de la familia, les conté lo que había pasado y no podían creerlo. Después de conversar durante un rato para ver qué hacíamos, comenzamos a llevar a estos animales, que estaban todos muertos, a un pozo que estaba casi al borde de la arboleda, y allí lo tapamos con tierra. Eran muchos animales. Y algo más. Al volver, encontramos una tabla en el suelo, que era una tabla, parte de un carro que mi papá había desarmado, tenía la marca de una pata de cabra, como si estuviera grabada con fuego. Recuerdo que mi papá dijo, hay que quemar eso, e inmediatamente la metió en el horno y le prendió fuego, en el horno de barro, por supuesto, ¿no? Los días posteriores fueron tranquilos. Recuerdo que hasta el momento en el que vino una tía que acostumbraba a ir a acompañar a mamá a rezar el rosario, trajo algunas imágenes que pusimos por la casa, alrededor, del lado de afuera, por supuesto en el patio, en uno de los árboles, y nunca más volvió a ocurrir algo como esto. Mi papá decía que aquella noche nos había visitado un diablo.